las caries, el que protegiera caries no era importante. Entonces ese es el que me está mostrando acá. Dos de sus valores son positivos y uno es negativo. ¿Están de acuerdo? Aquí está el componente y aquí está el otro componente. Aquí está el componente 2 y aquí está el componente 1. En el componente 1 todos encajan en el lado positivo, ¿no? Tiene una correlación positiva. ¿Estamos? Y aquí sería el valor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿dónde están esos coeficientes? ¿Se acuerdan que al final necesitamos conocer los valores, ¿no? de cada uno? Aquí es donde, una vez hecha el componente no rotado, habíamos dicho, hay una situación de división, ¿se acuerdan? ¿Por cuál camino vamos? Calculamos coeficientes, nos encontramos una variable sustituta, ¿se acuerdan? Para la variable sustituta trabajamos con esto. La variable que mejor explica al componente, al factor 1, es esta: fortalecer encías. O sea, si tengo que reemplazar, si tengo que simplificar mi análisis, yo puedo trabajar directo con los valores de fortalecer encías en vez de estos tres. O sea, fortalecer encías va a reemplazar a los otros dos. ¿Estamos de acuerdo? Y en este otro caso, dientes bellos va a reemplazar a los otros dos. Podría trabajar, en lugar de trabajar con 6, podría trabajar con 2 variables. Eso me ayuda a simplificar análisis de multivariante, por ejemplo. Porque entre más variables tenga en un multivariante, más complejo es el análisis. Entonces, al simplificar, el análisis del multivariante es más sencillo. Entre menos factores, menos variables tenga, es más sencillo el análisis. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces aquí puedo elegir dónde están los valores que utilizaría si quiero trabajar con los factores en mi base de datos, cuando le dije que me lo guardara. ¿No ve el de regresión? ¿Se acuerdan? Aquí me los ha creado. El factor 1 y el factor 2. Y estos son sus valores. Entonces, ¿qué voy a hacer para futuros análisis? En análisis multivariante, que lo vamos a ver el día lunes. En análisis multivariante, en lugar de trabajar con estos 6, yo voy a trabajar con este y este, que va a reemplazar a los demás. ¿Está bien? Es un camino. O podría trabajar con ese, que no me acuerdo cuál era, que reemplazaba, ¿no ve? Uno reemplazaba 3. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, en el análisis multivariante, o trabajo con estos coeficientes o con variables sustitutas, es decir, una de las variables sustituye a las otras dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y eso es análisis factorial. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios? ¿Ya? O sea, ¿cuál teníamos que trabajar? Claro, es que aquí en el SPS vimos que fortalecer encías reemplazaría a dentífricos que previenen caries, y todo lo que yo necesito en mi base de datos es ver cuál es parte. Entonces, fortalecer encías es la 3. La 3 va a, si quisiera, a ver, es que necesito que veamos esto. Hemos hecho todo este trabajo, o sea, si se fijan, todos los pasos básicamente los hemos hecho de un empellón en el SPS. Bueno, ahora lo que faltaba era
interpretar bien cada uno. O sea, se pudo haber hecho de a uno en uno cada uno de los pasos, pero les hemos metido todo en el cajón. ¿Está bien? Entonces, llegamos a este punto. Hemos interpretado los factores, porque hemos hecho la rotación de los factores, y hemos interpretado los factores. Ahora, lo que yo quiero saber es con qué voy a trabajar. He hecho el análisis, y el análisis factorial, la idea es simplificar, de tener varios a tener uno. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué voy a utilizar? Y tengo dos caminos. El cálculo de puntuaciones, que es lo que me entregó el SPSS en esta base de datos. ¿No ves? Los dos nuevos coeficientes que me ha generado acá. O bien, elegir una variable sustituta. ¿Cuál es la variable sustituta? De nuevo en el SPSS, veo acá y veo que fortalecer en CIAS es el que dentro del componente 1 reemplaza mejor. No sé si esto está más claro. A ver. En dibujito. Sí, por favor. Tenemos el sistema de referencia, digamos que es la referencia original, y tengo, es que no me acuerdo de 1, de 2, de 3, ya, así que no quiero ponerlos para no complicar, ¿está bien? Pero tengo un juego, 2 y 3, digamos. ¿Está bien? Digamos que está un poco más pegado. En el otro lado, y voy a ser un poco extremista en la gráfica. La gráfica no tiene nada de realidad que le estoy inventando, pero es para que me puedan entender. Y digamos que al otro lado me han salido uno aquí, otro aquí y otro aquí. ¿Vale? Porque hay uno negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí aparece, digamos que el factor 1. Y aquí aparece el factor 2. Pero es que lo interesante es que el factor 2 se puede prolongar hacia acá. Por eso es que el factor 2 relaciona estos dos, aunque este sea negativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando habla de coeficientes de factor, es porque el SPSS me ha calculado cuáles son los valores que yo voy a tomar para el factor 1. ¿Estamos de acuerdo? Y cuáles son los valores del factor 2. Eso es lo que me da en la base de datos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Entonces yo puedo trabajar con el factor 1 y el factor 2 porque el SPSS me ha dado sus valores para trabajarlos después. Me ha construido un factor. Eso es lo que hay. Por eso aparece en la base de datos sus coeficientes. ¿Ok? Me ha dicho, aquí está tu coeficiente para cada uno de los elementos de tu factor 1 y de tu factor 2. Ahora ya no necesitas trabajar con estos, aquí tienes dos factores nuevos, factores subyacentes. Que esos factores subyacentes se les puede poner nombre. ¿Ven? En este caso, a veces es fácil, a veces es bien difícil ponerle nombres a los factores. Por eso a veces los modelos son, a partir de un modelo teórico es mejor. Fortalecer encías, dientes de los científicos previenen caries, que es otro que tiene que ver con caries, pero en negativo, así que lo dejaremos como caries. ¿Todo esto de qué habla? Salud oral. ¿Está bien? Encías fortalecidas y sin caries. Salud vocal. ¿Qué tengo en ese otro lado? Dientes bellos, dientes que hacen brillar, aliento fresco. ¿Qué sería eso? Si esto es salud, esto podrías ponerle como estética bucal, ¿no ven? Dientes blanquitos, dientes que brillan y aliento que no hay mal aliento. Entonces algo así como estética bucal.
Entonces, en lugar de trabajar con seis variables, trabajo con 2 factores: salud bucal y estética bucal. ¿Se dan cuenta? ¿Mejor? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si voy por el camino de variable sustituta? Entonces, lo que hago es, de las variables que tengo, ¿sí?, de las originales, una de ellas puede reemplazar a las otras, a algunas, ¿sí?, a ese conjunto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Recuerden que cuando hice esto le pedí al SPSS que primero me eliminara las que fueran menores a 0,6, creo que pusimos, algo así, 0,5, y además le dije que me lo pusiera en orden, ¿se acuerdan? Para simplificar, el no tener que estar comparando yo así de cabeza, que a veces por apurado la pelamos. Entonces, ¿qué sucede? Estos 3 componentes forman parte del factor 1. ¿No ven? 3 componentes que han sido, o en este caso, digamos que sería, mi ejemplo sería el factor 2, porque tengo el negativo. Para tenerlo en orden, que sea 1 y 2. ¿Ya? El factor 1 es el que tiene el negativo más. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Entonces, si voy por factor, tengo en la base de datos los coeficientes, pero si voy por variable sustituta, lo que hago es ver cuál de estas variables tiene el valor más grande y esta variable va a reemplazar a estas otras. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Una de las variables tiene un mejor coeficiente que explica mejor, que está mejor relacionado con el factor. Entonces, esa variable, digamos, que sería esta de acá, fortalecer encías, ¿sí? Está mejor relacionado con el factor, está más cerca, como que. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace? En lugar de trabajar con el factor y con estas otras, trabajo con esta. Para futuros modelos,